Listo, Maciel. Bueno, buenas madrugadas, buenos días. Aquí sí se cumple lo que dice mi estimado Ramiro de buenos días por la mañana y por la tarde y por la noche, con la magia de conectar vía remota o conectar online o de esta forma que estamos haciendo, que es muy real a través de la conexión virtual. Quiero presentarles para los que no conocen, mis estudiantes han escuchado e incluso han leído. Hemos usado tu libro en Círculo de Mujeres Escritoras, pero hoy tenemos la posibilidad de estar contigo aquí. Ramiro Serna, psicoterapeuta, quien trabaja con constelaciones familiares desde que yo estaba pequeñita, desde que yo tenía 5 años. No, desde hace muchísimos años y un trabajo impecable. También es psicólogo, sexólogo, psicología transpersonal, pero, y bueno, y aquí yo llamo maestro eh, porque el aprendizaje que hemos tenido no ha sido solamente de teoría y práctica de las constelaciones familiares, sino también un poquito de acompañamiento en este camino de crecimiento personal, profesional. Entonces hoy me honra que nos hayas dado también espacio para compartir contigo y que pues desde el Círculo de Mujeres Escritoras y de Madres Escritoras desde New York podamos seguir aprendiendo de todo lo que tienes para ofrecer a la humanidad, para abrir procesos de sanación, de reconocimiento, de conciencia y bueno, aquí me quedo a tu servicio y al servicio de todos los que están aquí, ahora como colegas consteladores. Gracias. Excelente, Maciel, mil y mil gracias. Vamos, mientras voy hablando un poquitico o mejor, mientras voy preguntando a las personas desde dónde están, cómo llegaron acá, porque hay unas personas que me han dicho que van a entrar un poquito tarde y otras que me han dicho que van a ver luego la grabación. Obviamente las personas que van a estar en la grabación no entran en el sorteo, o sea que ustedes van a ser los privilegiados o las privilegiadas donde hacemos el sorteo y en una semana estaríamos haciendo una constelación vía Zoom para que puedan vivenciar de una manera directa lo que son las constelaciones. Entonces, ya Antonella me dijo que está en Miami. Carmita, ¿dónde está? Abre el micrófono, por favor. Buenas noches, yo estoy en New York. En New York, perfecto. María del Rosario, ¿dónde se encuentra? New Jersey. New Jersey. Diana, ¿está en New York? Hola, gracias por la oportunidad. La primera vez que estoy en un evento así y yo estoy en Nueva York, sí. Perfecto, excelente. Eli Loza está por acá en Miami, ¿verdad? Estoy en Miami, en Doral. En el Doral. Yo también estoy aquí en el Doral. iPhone 775, ¿cuál es que es tu nombre? Nancy. Nancy. ¿Y dónde estás, Nancy? Buenas noches con todos. Yo estoy en Nueva York. En Nueva York. Ok, perfecto. Voy a cambiarte el nombre porque ahí aparece, entonces te voy a poner el nombre de Nancy para no perderme en la plática. Lenis está entrando. Este es un caballero. Muy bien. Eh, ¿Quién me falta? Anita, ¿dónde estás? Estoy en Nueva York también. Perfecto. Maciel está por allá en Portugal, Portugal, pero su sí, sitio. Burgao, Portugal. Bienvenida, Ania. Gracias. Muy bien. Rosa, ¿dónde estás? Rosaida. En Tampa. En Tampa. Perfecto. Parece que estoy en la estratosfera, pero eso es válido también. Lenis Cárdenas, ¿dónde está? Creo que me escribiste hoy. ¿Estás aquí en Miami? Vamos a ver si alcanza a abrir el micrófono. Y Mel. Ok. Y yo tengo dos cámaras porque yo a través de este es que manipulo la música y tengo pues como la, la cercanía para manipular esa información y por aquí me gusta comunicarme porque siento que es
más clara la imagen. Mel, ¿dónde estás tú? Hola Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Buenos días por la noche. Sí, estoy en Colombia, Medellín. Medallo, Sí, excelente. Por allá, un placer saludarlos. igualmente, sabes que en abril vamos a estar por allá en Medellín, o si no estoy yo, va a estar Tarso. ¿Tú estuviste en el evento que hicimos el 29 de abril, de noviembre o no? No, no pude estar. Esta es la Oh, primera clase que me puedo conectar con ustedes porque estoy interesada en empezar constelaciones. perfecto, listo. Entonces, es la primera pues que comparto con ustedes. Ok, perfecto, listo. Bueno, entró Lili, no sé si es Lili Cepeda o es otra Lili. Hay dos Lilis. No, hay una Lili y Mel. Ok, bueno. De todas formas, como les digo, como esto va a quedar grabado, entonces hay personas que dijeron, no puedo estar en la clase, no puedo participar de la constelación posteriormente. Ah, perfecto, Lenin, estás manejando, no se vaya a estrellar por atendernos, simplemente vaya escuchando y no hay problema. Bueno, entonces, ¿quiénes nunca han estado en una constelación? Levanten la mano o digan yo, nunca han estado en una constelación virtual. Porque sé que con Maciel han estado en constelaciones presenciales, ¿correcto? Varios de ellos. Excelente. Maciel, como lo dice, pues hace ya varios años, yo diría casi 10 años, ¿no? Que viene haciendo constelaciones con nosotros. Yo llevo 25 años haciendo constelaciones. Me formé en Medellín con una gran maestra, con Judith, con Judith Duque, que fue mi gran maestra. Bueno, la charla de hoy la tengo más o menos distribuida de la siguiente manera. El título, El milagro de las constelaciones online, ¿sí? Y primero voy a hablar un poquito de la historia de las constelaciones, voy a hablar un poco de cómo llegué yo a las constelaciones, después voy a hablar un poco de la fundamentación de las constelaciones, cómo se dio ese salto luego a las constelaciones de manera virtual y posteriormente voy a hacer o voy a compartirles una meditación que es una especie de constelación basada en lo que es la jerarquía, no, en la jerarquía, esa es la que quiero trabajar en el día de hoy y que dura como 20 minutos. Yo voy a grabar esta clase, en el momento de la meditación pongo pausa a la grabación y luego después de la meditación, que es como una constelación, entonces nuevamente sigo grabando para quedar el registro ahí de esto, ¿no? Permítame que hay dos personas más que están entrando. Muy bien. Entonces así vamos a poder compartir esta información con lo que es pues el tema de las constelaciones virtuales. ¿Ya? También voy a dejar un espacio para las preguntas después de que hago el abordaje teórico. Maciel, pues es experta, se formó con nosotros también como consteladora. O sea, ella primero es como me pasó a mí cuando aprendí a manejar carro, tenía más o menos unos 15, 16 años, no había sacado licencia, pero aprendí a manejar carro y posteriormente saqué la licencia. Lo mismo digo que le pasó a Maciel. Maciel aprendió a hacer constelaciones porque la mejor manera de aprender de constelaciones es estando en constelaciones. Mejor que leerse cualquier cantidad de libros, que es importante, claro que sí, que en la formación nosotros, por ejemplo, a las personas, primero le damos, por decirlo de alguna manera, la persona entra a estudiar con nosotros en la formación y ponemos una metáfora muy particular, es de nuestro maestro y fundador del Instituto Tarso Firase. Él dice, eso es como si usted entrara a estudiar medicina y aparte de que usted entra a estudiar medicina, es como si usted desde el primer día lo llevaran al quirófano y fuéramos a hacer una autopsia y a usted mismo es el que le vamos a hacer la autopsia. O sea, vamos a recomponer y un montón de cosas porque es trabajar primero con el estudiante y después se le da la parte teórica. Entonces, en ese orden de ideas, para mí ha sido muy enriquecedor porque yo creo que es una muy buena forma de asimilar la información. Es como cuando un niño primero aprende a hablar y a escuchar
antes que leer y escribir. Entonces, de igual manera, vivir y presenciar y participar continuamente en las constelaciones es una manera muy enriquecedora de un aprendizaje. Me parece que es lo apropiado. Y así el instituto que nosotros representamos, cuando me refiero a nosotros, hago referencia a mi amada Reyan. Ella es mi compañera, ambos somos psicólogos, sexólogos. Ella también es maestra de biodanza. Yo, como les decía ahora, tengo 25 años haciendo constelaciones familiares. Reyan hace también más o menos 10 años que empezó a hacer constelaciones conmigo. Ella había conocido antes las constelaciones, pero después hizo la formación y ahí nos acompaña en este camino. Entonces, como les iba diciendo, voy a hacer ese recorrido histórico, voy a escuchar preguntas, hacemos la meditación y posteriormente vamos con las preguntas y lo que son las conclusiones después de esa meditación, que es prácticamente una constelación. Maciel, ¿algo que quieras agregar en estos Sí, momentos? por ahí le doy la bienvenida a Rosy Granada, que está Teresa Granada. Creo que el Samsung SM también es Nueva York, que se conectó. Y Lili, ahora también yo tengo una Lili Ok. que está por ahí. Bueno, has dicho con el tema de las constelaciones, surge no solamente las preguntas de lo que es la constelación en sí, quienes la han experimentado directa e indirectamente, pues tiene todavía sus reservas de hacerlo online. Y por aquello de, bueno, es con un grupo de personas y entonces, ¿qué va a pasar con si es un asunto y un tema privado, cómo lo voy a traer aquí? Voy a exponer, esto me va a exponer. Entonces, un poco me encantaría que tú dieras esas palabras que siempre nos reafirman que las técnicas y las dinámicas que usamos absolutamente protegen la privacidad de todos nuestros clientes. Sí, hay un asunto muy importante y es que hay varias formas en que se hacen las... dame un segundito que hay una persona que necesita el link para entrar. Ok. Bueno, entonces hay varias formas de hacer constelaciones y las primeras formas de las constelaciones se dieron, digámoslo así, siempre grupales, siempre presenciales, ¿sí? Y yo quiero, mientras voy dándole entrada aquí a las personas, quiero ir direccionando porque quiero mirar con mucho detenimiento y con mucho cuidado el título que le quise dar a esta presentación de hoy. ¿Cómo se llama? El milagro de las constelaciones familiares online. Quiero primero que todo precisar, y sé que es una palabra muy fuerte, muy para coger con pinzas, el tema de los milagros, ¿sí? Porque verdaderamente, pues los creyentes, como yo, sabemos que el que hace milagros es el maestro, es el creador, no es uno. Ya, las constelaciones, yo diría que es un instrumento que nos puso la vida, gracias a unos grandes maestros, para nosotros atestiguar los milagros. Porque he visto milagros con constelaciones, personas que de alguna manera se han sanado de enfermedades, personas que han aprendido a tomar decisiones, en fin, cosas muy significativas. Personas que, por ejemplo, les había perdido un... Voy a silenciar ese micrófono. Segundito. No me veo aquí como... ¿Tú sabes cómo silenciarlos? Sí, pero Bueno, voy a silenciarlos a todos y en eso ya voy a ahí ya silenciar a todos y Maciel, cuando tú vayas a hablar, abre el micrófono, ¿listo? Perfecto. Muy bien. Entonces, volviendo al punto sobre ese tema de la parte fundamental de lo que son los milagros. Muchos conocen ese maravilloso curso de milagros, ¿sí? Y que obviamente pues nos lleva a ser muy cautelosos en no asumir posturas, digámoslo así, de superioridad moral
ni de creer que uno es definitivamente una persona que obra esos milagros. Siempre podría decir, y eso lo digo incluso de manera jocosa, eh, el campo, llámese la inteligencia de base, llámese Dios, es la que hace los milagros y yo soy el que cobro las constelaciones cuando hago constelaciones. Entonces es una bendición muy linda para nosotros. Si no, pregúntele a Luis, que Luis ha estado ahí y de hecho quiero, para reforzar lo que decía Maciel, o no, antes de reforzar lo que planteaba Maciel, me parece muy importante también destacar varias cosas. Porque hay gente que dice, wow, pero es que las constelaciones es una secta, es una religión. Y yo soy muy cuidadoso. ¿Por qué? Yo fui profesor de ética profesional, ¿sí? Y cuando uno profundiza en la ética y en la filosofía, la palabra filosofías, filos, amor, sofía, sabiduría. Y la palabra ética viene del griego ethos, que quiere decir costumbre, o sea, las buenas costumbres. Mañana vamos a hablar un poquito de eso, mi amada Reyán y yo, en otra charla que mañana sí creo que van a haber más de 50 personas para profundizar en ese tema, que también están todos cordialmente bienvenidos. Yo más tarde en el chat que se creó, y Maciel les comparte el link para que entren en el chat oficial de Constelando con Reyán y Ramiro. Entonces, la palabra filosofía quiere decir filos, amor, sofía, sabiduría. La palabra religión viene del griego religare, volver a unir. Entonces, podría uno decir, ¿las constelaciones son una filosofía de vida? Sí. ¿Las constelaciones son una religión? Ojo, no una religión. Tienen un componente espiritual y uno de los elementos de la espiritualidad es la religiosidad, porque si miramos la etimología de la palabra es volver a unir, es volver a integrar. Entonces, en ese orden de ideas, podría uno decir que tiene un componente, pero ojo, no es que esté adscrito a alguna religión. En las constelaciones de nosotros, yo he tenido personas que se dicen ateas, gnósticos, he tenido budistas, he tenido cristianos, católicos, hasta musulmanes han asistido a constelaciones. Y está bien. Y eso me parece una cosa que es enriquecedora en el mejor sentido de la palabra, porque nos da la oportunidad de comprender de una mejor manera lo esencial, y es el ser humano y el amor. Porque eso sí, el amor funciona en las constelaciones. Entonces, con respecto a lo que mencionaba Maciel, ¿no? De si se guarda o no la privacidad, sí. Hay varias formas de uno trabajar constelaciones. Ya mencionábamos una, que es la grupal. Mi amada Reyán y yo, sé que Maciel también lo trabaja así. No veo aquí ningún otro de los graduados o estudiantes. Luis es prácticamente un estudiante porque asiste hace también constelaciones hace muchos años. Nosotros trabajamos las constelaciones ocultas, que eso le puede dar más privacidad a la persona, porque la persona no tiene que relatar públicamente su situación. Hay personas, y eso sí, la psicología, la Gestalt lo planteaba, cuando uno se vuelve en el buen sentido de la palabra, un sinvergüenza, entonces va a tener mayor probabilidad de sanación. ¿Por qué? Si ustedes se leen el libro de David Hopkins, El poder contra la fuerza, él dice que la vibración más baja de la conciencia humana es la vergüenza y es la que más daño nos hace. Que una persona cuando pierde la vergüenza en el sentido saludable y profundo del término, tiene muchas más probabilidades de ser saludable. Mi papá me decía, mijo, a usted se le cayó la vergüenza de la cara. No es que se me caiga la cara la vergüenza, sino que se me cayó la vergüenza de la cara. Yo soy un poco sinvergüenza. Entonces, las constelaciones ocultas, nosotros en lo grupal siempre le hemos trabajado. Hay personas que me dicen, Ramiro, yo no quiero exponerme ante otras personas. Entonces, hay varias alternativas. Una de ellas es trabajar con los muñecos. Ustedes, los que estén aquí en esta cámara, pueden ver que aquí tengo, arriba está mi amada Reyán y yo en un viaje que hicimos a Egipto, que hacemos constelaciones en retiros. Allá estuvimos haciendo un trabajo que era constelando el origen. Voy a cerrar esta cámara y voy a poner aquella un momentico para que la vean. Y aquí abro un segundito. En este,
acá. Vuelvo porque esta me da microfonía, perfecto. Entonces, ahí es donde planteamos dentro del trabajo con los muñecos. Permítame, yo abro la cámara aquí porque esto aquí. Entonces, el trabajo con los muñecos, que tengo también una gran amiga venezolana conocida de Maciel, que precisamente ella inicialmente no se quería evidenciar públicamente. Y ella tenía un bloqueo para la publicación de un libro. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ella viene y me dice, Ramiro, yo quiero que me haga una constelación, pero quiero hacerla privada, con muñecos, porque yo no me quiero exponer. Yo le dije, ok, perfecto. E hicimos un trabajo que no me quiero extender mucho en eso. De pronto algún día esto la invito a ella a un live con eso y les voy a mostrar lo que ella en el libro, para que incluso los que la quieran comprar, es un libro muy lindo. Se llama Y el alma dijo, aquí estoy, ¿sí? Porque ella después de la constelación quiso agregar un capítulo sobre precisamente las constelaciones familiares y relata cómo le sirvió y el libro se pudo publicar y se ha potencializado bastante. Entonces, ese es un caso, trabajar con los muñecos. La otra forma de trabajar una constelación, que también la trabajamos oculta, y es una de las ventajas que nos ofrece el Zoom. Por ejemplo, una persona que muy reconocida en la farándula y me contactó y me dijo, Ramiro, yo quiero que me haga una constelación, pero es que hay muchas personas que me conocen y yo no sé, yo no me quiero exponer. ¿Cómo la podemos hacer? Y yo le dije, pues creo que lo mejor es que la hagamos por Zoom. ¿Y cómo hago? Y yo, muy sencillo, no hay problema. Usted va a estar con la cámara apagada. Este libro que ahí preguntaron por él, y el alma dijo, aquí estoy, de Felicia de Marín. ¿Ya? Bueno, entonces, cuando me dice eso, yo le dije, mire, podemos hacer una cosa muy sencilla. Usted va a estar con la cámara apagada y va a poner simplemente las iniciales de su nombre. ¿Ya? Y así nadie la va a ver y nadie la va a reconocer. Y las personas que entren, yo les voy a clarificar que esa es una constelación no solamente oculta, sino súper oculta. ¿Ya? Porque la persona efectivamente no iba a evidenciarse ni a evidenciar, pues la gente no supo en realidad exactamente a quién o qué era lo que a quién estaba constelando y qué era lo que se estaba constelando, pero todo el mundo quedó impresionado y ustedes van a ver la semana entrante que la persona que se sortee y que se gane la constelación, pues va a tener la oportunidad de vivenciar y los que están aquí pueden asistir o deben de asistir para que puedan confirmar más cómo es que se hace una constelación vía Zoom. También recuerdo una constelación que estuvo Luis, que esa constelación no iba a ser súper oculta, pero por coincidencias de la vida fue súper oculta. Y menos mal que lo fue. ¿Por qué? Porque cuando la persona entró y no era capaz de abrir el micrófono ni de abrir la cámara. Y fue muy curioso porque entonces me tocó comunicarme por el teléfono con él cuando, oh sorpresa, miro yo y era un militar. Y era un militar de un país que muchas personas no quieren. Y entonces yo tenía varias personas que yo decía, ay, perdóneme la expresión, yo soy muy mal hablado. Yo decía, ay, fue puta, apenas la gente, si hubiera abierto la cámara y todo esto, y lo hubieran visto con ese uniforme, la gente ya queda sesgada. Yo por eso ya, cuando yo comparto a la persona que se va a hacer la constelación, le digo, no se presente con ningún tipo de uniforme, así sea médico, policía, enfermero, marinero, nada de esto. ¿Por qué? Porque quiero que sea el ser humano sin el título encima, ¿ya? Y de hecho, en esa constelación, Luis le tocó representar a ese personaje. Luis yo creo que todavía no sabe de qué constelación estoy hablando yo, pero lo curioso del caso es que Luis empezó a decir, yo no sé por qué siento como olor a sangre, veo como hospitales, y era una situación donde
se había presentado un caso clínico muy delicado. Luis, ¿te acordás de esa constelación en que sentías que había sangre y todo eso? Perfecto. Entonces, esas son las constelaciones súper ocultas y por eso pueden tener una ventaja hacerlas vía Zoom, ¿sí? Entonces, eso así como en términos generales para hacer referencia a lo que son las constelaciones familiares de la forma en que nosotros las trabajamos. Permítame que es que... ok. Esto es para otra cosa, perfecto. Entonces, porque hay gente que todavía quería entrar. Entonces, en ese sentido, ahí es donde nosotros podemos ir teniendo una claridad sobre las formas de constelaciones y esto para profundizar un poco en lo que había planteado Maciel con respecto a las personas que no se quieren exponer. Ahora voy a hacer un poco de recorrido histórico y la fundamentación teórica, filosófica, incluso científica de las constelaciones familiares, porque hay quienes dicen, no, eso es pseudociencia. Podemos profundizar. Yo fui profesor de ética profesional y lo primero que uno mira dentro de lo que es la ciencia es que la ciencia, toda ciencia tiene un objeto de estudio y tiene un método de estudio. Hay una fundamentación filosófica y epistemológica que le da el sustento a ese procedimiento. Lo que pasa es que hay ciencias más o menos exactas, sin embargo, se plantea de que se busca en la ciencia lo medible, observable, cuantificable. Pues bueno, ya hoy en día, por fortuna, también se están observando y se están haciendo seguimientos dentro de las investigaciones de las constelaciones familiares, donde se puede ver precisamente hasta la predecibilidad de los procesos en constelaciones familiares. Y es medible, es observable y cuantificable por estadísticas y un montón de cosas. Los que se vieron la serie de Netflix Mi Otra Yo, ahí hablan de un libro muy significativo que se llama Este dolor no es mío, y en ese libro hay una muy buena fundamentación científica de fenómenos que están íntimamente relacionados con las constelaciones familiares, porque con las constelaciones familiares nosotros podemos trabajar traumas transgeneracionales, traumas de la infancia, traumas de la adolescencia y traumas de adultez también. Entonces no hay problema con eso. Excelente. Entonces, ahora sí vamos un poco de historia de las constelaciones familiares, ¿sí? Bert Hellinger fue el creador de las constelaciones familiares, ¿sí? Él, fundamentalmente, era un sacerdote, teólogo, filósofo, psicólogo, que incluso en su juventud, y no por voluntad propia, él fue partícipe como soldado de bajo rango en la época de Hitler, ¿ya? Y por eso muchas personas equivocadamente lo pueden tildar de que él contribuyó a todo ese tipo de situación que se presentó. De hecho, pues por eso él no fue juzgado, él de alguna manera huyó de eso y luego se dedicó a la religión, fue sacerdote católico, apostólico y romano, pero también antropólogo y teólogo. Y a él lo mandaron a África a hacer un trabajo de catequización con los zulú, ¿sí? Y él iba allá supuestamente a catequizarlos, pero, oh sorpresa, ¿por qué? Porque él pensó que iba a enseñarle un montón de cosas a esas personas. ¿Y qué descubrió? Que él tenía mucho que aprender de ellos. Él no los subestimó. Él se dio cuenta, primero que todo, que eran personas supremamente saludables, tanto física como emocionalmente. Y él dijo, bueno, y entonces aquí, ¿qué voy a hacer yo? Voy a empezar a investigar a esta gente, voy a aprender de ellos. Y lo primero que él observó es que ellos respetaban las jerarquías. La palabra jerarquía, por etimología, quiere decir un orden divino. O sea, todo tiene un orden. Y por eso le quiso poner el nombre de constelaciones familiares, porque él quiso hacer una analogía. Él dijo, así como en el universo, cada planeta, cada satélite natural, cada estrella ocupa un lugar específico en el universo, nosotros hemos de ocupar un lugar específico y no podemos desacomodarnos de ese lugar. Si usted altera la órbita de la Luna,
de la Tierra o de Plutón o de cualquier planeta, de Marte, así sea que usted la altere un 5, un 10%, habría un caos universal, porque todo tiene un orden. De hecho, incluso, no voy a profundizar en eso porque en temas de la, de profesor de ética y filosofía, reflexionábamos hasta si existe o no una inteligencia de base que le dio un orden a todo esto, ¿no? Pero eso lo dejo más cuando con los estudiantes en los primeros módulos, que los pongo a reflexionar y a ayudar a que encuentren su lugar en el mundo, ¿sí? Entonces, lo primero que él dijo fue, hay una jerarquía y hay un orden. Entonces, él siguió investigando y de ahí empezó a estructurar todo un cuerpo teórico y práctico sobre las constelaciones familiares, ¿sí? Inicialmente fue título de constelaciones familiares porque él hacía referencia que nosotros hemos de ocupar un lugar en el sistema familiar, porque él veía que precisamente estas personas de los Zulú allá en África respetaban mucho la jerarquía y el lugar que le correspondía en la casa. Me explico. Si de alguna manera se muere el papá, un hijo no tenía que reemplazar al papá. ¿Por qué? Porque entonces hay un desorden y eso lo vemos comúnmente nosotros en la cultura occidental. ¿Sí? Ellos no vivían en ese apego que nosotros vivimos, no retenían a los hijos, ellos observaban la naturaleza y contribuían a la libertad. Entonces, él dijo, no, es que aquí hay mucho que aprender de ellos. ¿Sí? Nosotros en la cultura occidental, ¿qué pasa? En las parejas, por ejemplo, y lo vemos mucho mi amada Reyán y yo, que las parejas empiezan a tratarse de mi hijo, mi hija, bebé. ¡Wow! Si yo veo a mi pareja como mi hija, porque palabra mi hija es mi hija, pues yo con mi hija no voy a tener intimidad sexual y la sexualidad se viene al piso, porque yo con mi hija no voy a culiar. Entonces no hay un problema tremendo. Entonces, por eso hay que ser muy consecuentes y muy cuidadosos como nos tratamos en las parejas, porque terminamos siendo disparejos. Porque si yo a mi pareja la trato de mi hija, Mami, papi. mami, papi, esa es otra, mami, papi. Pues es que si yo le digo a mi pareja mami, yo me estoy convirtiendo en el hijo de ella y uno con la mamá no culea, así de sencillo. Entonces hay un montón de problemas muy significativos en ese sentido. Entonces por eso hay que ir buscando el orden. Ahí es donde Bert Hellinger, él dijo, con el amor no basta, se necesita un orden. Todo tiene que tener un orden. ¿Ya? Y ahí, entonces, él dio unos principios básicos en las constelaciones. ¿Cuáles fueron esos principios básicos? Él habló de lo que era la pertenencia. Todos pertenecemos, todos tenemos derecho a pertenecer. Y ojo con las exclusiones, que ahí es donde se habla tanto de las ovejas negras y todo eso, porque el mero hecho de existir ya me hace que yo pertenezca. Yo, o sea, incluso, por ejemplo, un padre que no conocí, o un padre que se fue, o que fue un ojo, que ni siquiera, porque hay mujeres que dicen, no sé ni quién es mi padre, o no, porque mi mamá tampoco sabe quién es mi papá. Hemos visto esas historias, pero si yo le pregunto, Eli, ¿dónde está tu padre? ¿Tú qué me responderías? Abre el micrófono. Mi padre falleció hace unos 10 años. O sea, que ¿dónde está? No sabes. No. Ok, perfecto. Nancy, ¿dónde está tu madre? Abre el micrófono. No has abierto micrófono. Deja, yo te digo que lo abras a ver. Ahora no estoy pudiendo tampoco pedirle que abra el... Bueno, puede escribir ahí en el chat, ¿dónde está tu padre? Escriba a cada uno dónde está su padre, dónde está su madre. Porque se van a dar cuenta de una cosa muy importante. No sé, dice Lili.
Ok, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto, listo. Bueno, ahora sí. Entonces, una profesora le dice a los niños y a las niñas de 8 o 9 años, mañana vengan con su papá. Y llega un niño y se le acerca a la profesora y le dice, profe, es que yo no tengo papá. Y la profesora dice, claro que tú tienes papá, claro que sí, es más, mañana venga temprano que yo voy a darle la oportunidad para que usted reconozca a su papá, para que vea a su papá. El niño sale corriendo para la casa y va y le dice a la mamá, mami, ¿usted por qué me engañó? ¿Por qué me mintió? ¿Por qué dijo que yo no tenía papá? Si la profesora no solamente dice que sí tengo papá, sino que mañana me lo va a presentar para que yo lo reconozca. Mire, la palabra reconocer, el prefijo re quiere decir volver, conocer, volver a conocer. Entonces le dice el niño, mañana la profesora dice que me lo va a presentar para que yo lo reconozca. La mamá se rasca la cabeza y dice, ¿y cómo putas la profesora sabe quién es el papá de este niño si yo ni siquiera lo sé? ¿Sí? Si ese mes yo estuve como con 10, 15 hombres y no sé quién es el papá de él. No, hasta mañana yo voy a ir a la escuela para ver quién es el papá del niño. ¿Sí? Porque de pronto es un Brad Pitt o de pronto es alguien con dinero. Entonces yo voy a ir. ¿Sí? Al otro día por la mañana la mamá llega y se organiza ella bien bonita, se pinta los labios de rojo, se fue de tacones rojos y puso bien bonito al muchachito. Y se fue con el niño para la escuela. Cuando llega la profesora dice, ¿estás listo para reconocer a tu padre? Y el niño dice que sí, la mamá con expectativa. Cuando llega y le dice la profesora, mira, allá detrás de esa cortina vas a poder ver a tu padre. El niño sale corriendo, corre la cortina y se encuentra con un espejo. Y la profesora se acerca y le dice, tu padre está dentro de ti. Y no es una metáfora, porque el 50% de tu esencia viene de tu padre, así no lo hayas conocido, así haya sido un hombre que haya violado a tu madre, así haya sido de un espermatozoides donado. Entonces, tu padre está dentro de ti. El 50% tuyo es tu padre y el otro 50% es tu madre. No es una metáfora. Están en tu ADN, están en tu cuerpo, están en toda tu esencia. Entonces tu padre está dentro de ti, no está en el éter, no está en Panamá, ni en Ecuador, ni en otra parte, no, ni en Venezuela. Ellos energéticamente, estructuralmente, con toda su historia, porque los que se vieron la película, Mi Otra Yo, y se leyeron el libro, Este dolor no es mío, saben las investigaciones, que no me quiero extender hoy acá en eso, que hablan de precisamente cómo nosotros tenemos esa memoria impregnada en el cuerpo. Hay otro libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, ¿sí? Y mañana vamos a hablar un poco del inconsciente colectivo e incluso del inconsciente familiar y vamos a profundizar en eso. Entonces, por eso yo no voy a profundizar en ese tema ahora. Pero entonces mi padre y mi madre están dentro de mí. 50% mío es mi padre, 50% es mi madre. 25% es cada uno de mis abuelos, el 12% es mis abuelos y así sucesivamente. Todos ellos habitan en mí. Los ancestros están dentro de mí y yo cargo esa historia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ellos pertenecen y muchas veces queremos excluirlos porque fue malo, porque fue abandonado por cualquier cosa. Pero cuando yo lo integro dentro de mí, estoy haciendo una reconciliación en mi propio cuerpo. ¿Van comprendiendo la importancia y el significado de eso? Es ahí entonces donde, ok, los principios de los que habló Bert Hellinger, pertenencia, todos pertenecen. Hasta la amante que tuvo tu papá antes de conocer a tu madre o cuando la conoció, ya ella hizo parte de ese sistema. En estos días vamos a tener también un live con Joan Garriga a las 11 de la mañana hora de Miami, el 23, el miércoles próximo, y vamos a estar hablando sobre los vínculos y las relaciones, que son dos cosas diferentes. Entonces, en ese sentido, es bien importante poder comprender el hecho de que es que cada uno de ellos están dentro de mí. Entonces, eso es la pertenencia. Hay una jerarquía que ellos vinieron antes y nosotros muchas veces queremos alterar la jerarquía. Yo quiero estar por encima de mi papá y mi mamá. Eso es un desorden. Y como desorden, eso termina generando
conflictos bastante fuertes dentro de mí, porque no estoy ocupando mi lugar. Yo pongo un ejemplo muy claro. Si aquí está mi papá y mi mamá, ¿sí? Y yo estoy pendiente de ellos y quiero ser más grande que ellos, ¿dónde está la vida? La vida mía está detrás de mí. Entonces yo no me puedo ir para la vida, sino que me quedo atrapado y por eso, y mucho más profundamente, según las circunstancias en que yo me quede atrapado consciente o inconscientemente, no voy a prosperar económicamente por lealtades a uno de ellos o por lealtades a los dos o a los abuelos, en fin. Pero si yo soy capaz, como dice uno de mis grandes maestros, aprender a bajarme del árbol genealógico para abrazar el árbol de la vida, ¿qué hago? Doy media vuelta y hacia el frente mío está el futuro, está mi destino. Y ahí es donde yo puedo triunfar en la vida. Ahí es donde yo puedo ser exitoso en la vida. Ahí es donde puedo avanzar porque yo no estoy pendiente hacia atrás, hacia el pasado, que sería mi padre, mi madre, mis abuelos. Y la gente dirá, Ramiro, pero si mis papás me necesitan. Sí, yo entiendo. Pero tú primero ocúpate de ti. Trasciende tú primero. Y vas a darte la oportunidad de reconocer cuando ya hayas evolucionado y sin que te disminuyas a ti. Muy importante eso. Porque no es que uno le pueda ayudar a los padres, claro que sí, pero cuando ya tú has ganado todo un terreno, porque incluso hasta la misma Biblia lo dices, abandonarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu pareja. ¿Ya? Pero nos cuesta eso y más en la comunidad latina, donde ¿qué pasa? En el primer piso vive la viejita que anda con caminador. En el segundo piso, la hija de la viejita que fue abandonada por el marido, entonces vive con el hijo que embarazó a la novia y la trajo. Y en el tercer piso vive el hijo marihuanero, que es la vergüenza de todos y que va a almorzar donde la mamá, donde la abuelita. ¿Sí? Entonces, ahí hay un atrapamiento impresionante que no nos permite ir para la vida. ¿Ya? Lo otro que habla Bert Hellinger es precisamente el equilibrio entre el dar y el recibir. Y en eso hace referencia a varios aspectos. En las parejas debemos de estar, como su nombre lo dice, pareja, estar a la par. Entre hermanos, estar a la par. Entre socios, estar a la par. Porque luego, después de que fueron constelaciones familiares, ya se habla de constelaciones sistémicas porque se vieron que toda esa información se puede extrapolar a las empresas, a la parte educativa, a cualquier área, en el deporte incluso. Muchos deportistas, por no ocupar el lugar que le corresponde, por no honrar a otras personas, no pueden avanzar más allá. Entonces, en el equilibrio entre el dar y el recibir, este es el equilibrio entre iguales. Pero, por ejemplo, entre padres e hijos, los padres le dan a los hijos no le tienen que dar a los padres. Yo nunca he visto un río corriendo montaña arriba y tampoco he visto un águila yendo a cazar para ella darle un pedacito de carne a los papás o a los abuelos o a los bisabuelos. ¿Ya? Yo sé que no somos única y exclusivamente animales, ¿sí? Pero entonces, ahí es donde, si nosotros vamos contribuyendo a que el flujo del amor, de la prosperidad, de la conciencia, siga extendiéndose y expandiéndose, vamos a contribuir a uno de los grandes valores, principios, diría yo, y es el de la libertad, ¿sí? Que es fundamental, esencial, poder trabajar lo que es la libertad. ¿Cómo me libero de estas ataduras ancestrales? ¿Cómo me libero de estas lealtades invisibles? ¿Cómo me libero de estos bloqueos que vengo cargando? ¿Cómo me libero de varias cosas? ¿Ya? Y hay otro principio que después de Bert Hellinger, lo han querido incorporar como principio básico de las constelaciones. Entonces, recuerden, está la pertenencia, la jerarquía, el equilibrio entre el dar y el recibir, y el cuarto que muchos han incluido es la sabia aceptación, saber decir sí, entender que hay cosas sobre las que yo no tengo control, ¿sí? Es saber aceptar lo que yo no puedo cambiar, porque hay cosas que yo no puedo cambiar. De hecho, cuando yo asistí a reuniones de alcohólicos anónimos,
me encantó la oración que aprendí allí. Y es la oración de la serenidad, que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Porque hay cosas, pues, que no voy a poder cambiar ni con una constelación, ni con terapia, no. Hay cosas que ya son, por decir algo, si me cortaron los 2 pies, yo no puedo ir a la constelación a ver si me crecen los pies. No. ¿Cómo aprendo yo a aceptar la realidad también? Y eso te lleva a una postura que yo lo digo de una manera, con un aforismo oriental, tanto a mis pacientes cuando vienen aquí a cita conmigo, consulta individual o en las constelaciones. Yo no busco sino una sola cosa con ellos. Y lo digo con un aforismo oriental. Pierdes tu salud y has perdido algo. Pierdes tu dinero y has perdido poco. Pero si pierdes tu paz interior, lo has perdido todo. Mahatma Gandhi decía: cultiva un lugar de paz en tu corazón y habrá un lugar de paz en el mundo. Y se dice que Jesús, siempre después de resucitado, el saludo era: que la paz esté con vosotros. Entonces es buscar paz. Y yo no creo que haya ningún elemento que nos dé más paz que es la libertad. Cuando yo me libero de una enfermedad, cuando yo me libero de creer que puedo dominar una enfermedad que tal vez ya está ahí, ¿sí? Entonces, es tomar una conciencia en ese sentido. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros buscamos con las constelaciones es, obviamente, como dice la oración, tener la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor, porque muchas veces tomamos valor para cambiar lo que necesitamos cambiar, y sabiduría para reconocer la diferencia. Y las constelaciones nos proveen esa sabiduría, porque es una filosofía, filos, amor, sofía, sabiduría. Entonces es una sabiduría, y eso nos va dando esa posibilidad de irnos consolidando dentro de esa búsqueda, de ese crecimiento personal. ¿Va quedando claro hasta ahora esos conceptos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Hable ahora o calle hasta cuando le dé la gana. Creo que Luis quiere abrir el micrófono, ¿o es que me parece? No. ¿Antonella quiere abrir el micrófono? No, ok. ¿Alguien quiere abrir el micrófono, no? Sí, Maciel, tú, dale. sí, y es un poco para complementar, de la misma forma cuando decías reconocer, también cuando no reconocemos, cuando negamos al padre y a la madre, negamos también el mismo 50%. Entonces no es solo acerca de reconocer, sino que por las razones, por las circunstancias, por el padre ausente, por una relación tóxica, por un daño que se haya hecho viniendo de padre o madre, que son esas primeras 2 fuentes. Las constelaciones no solo trabajan aquí no se repara nada, pero si caminamos hacia ese reencuentro y logramos y logramos saber que están ahí, pero si de repente no lo logramos y lo negamos y lo excluimos, estamos quitando 2 pedazos de nosotros que nos conforman. Entonces es mucho más difícil y más pesado caminar hacia la vida. Eso quería complementar. Gracias, Maciel, porque es muy importante tu aporte por 2 cosas esenciales. Porque realmente, como tú dices, si yo niego a mi padre, me estoy negando el 50% de mí, y eso me limita para avanzar, ¿sí? Si yo le digo a mis hijas, es que su mamá no sirve para mierda, estoy diciéndole que el 50% de ellas no sirve para mierda, ¿sí? Y ahí eso me lleva a que reflexionemos un poquito sobre lo que son las maldiciones y las bendiciones. ¿Por qué? Porque la gente cree que la maldición es ir y traer tierra del cementerio y te la eché en tu casa. No, 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 no. La palabra maldición, por etimología, es maldicción, algo mal dicho. De ahí viene la palabra diccionario, es de lo que se dice, lo que se explica. Entonces, cuando una madre le dice a su hija, cuando le llegó el periodo menstrual: ay, mija, esa es la cruz que nos tocó cargar, ya se enfermó. Eso es una maldición. Por eso nosotros trabajamos con las bendiciones, ¿sí?
es bien importante poder clarificarse en ese aspecto. El lunes dimos una charla, Reyán y yo, luego también se las puedo compartir, donde hablamos sobre la comunicación en las relaciones de pareja y profundizamos incluso por una pregunta que me hicieron sobre el tema del perdón, que no quiero profundizar hoy en él, ¿ya? Pero es muy importante para poder comprender cómo nosotros muchas veces con afirmaciones o creencias o dogmas nos estamos limitando. ¿Sí? No nos damos cuenta cómo maldecimos a nuestros hijos. El dinero es sucio, en esta familia hemos sido pobres, es que es mejor, pues, hay que trabajar duro para tener dinero. Mi papá en ese sentido yo le agradezco infinitamente. Él me decía, mi hijo, si trabajar duro diera dinero, los burros tendrían chequera. Y yo no he visto un burro con chequera. Ya, hay que trabajar inteligentemente. Entonces, esos son bendiciones. Cuando mi papá me decía eso, y por eso me llevó a explorar caminos bien interesantes. Entonces ahí es donde nosotros podemos ir siendo consecuentes con eso que estás planteando, Maciel. Y quiero contar un poquito, por ejemplo, cómo llegué yo a las constelaciones, porque yo era bastante escéptico. Yo era estudiante de psicología y yo iba direccionado inicialmente por una psicología ortodoxa. Correcto, de ahí viene la palabra ortopedia, y doxa, procedimiento. Creían que tenía que ser de esta manera, lo llamaban así, tiene que ser de esta manera, ¿sí? Pero de alguna manera pude explorar gracias a una gran maestra que me dijo, Ramiro, hay una nueva técnica, estoy hablando de hace 25 años, que va a dar mucho de qué hablar en el futuro. Se llaman constelaciones familiares. Y me dijo, y yo veo que vos tenés madera para trabajar con esto. Vos tenés esencia para eso por tu forma de ser. Y quiero que estudiemos. Ella me dijo, estuve en unas formaciones y yo quiero traer a Medellín y empezar a trabajar en las constelaciones. Y yo, perfecto, excelente. Y yo fui su conejillo de Indias. Y fue muy interesante porque me reventó la cabeza cuando yo decía, Dios mío bendito, ¿cómo es esto? Trabajando lo que son las constelaciones ocultas. ¿Cómo es que yo puedo sentir cosas que no sé ni de dónde vienen? ¿Será espiritismo? Y ella me decía, no, física cuántica. ¿Por qué? Porque nosotros, hoy está comprobado científicamente, somos antenas emisoras y antenas receptoras de información y de energía. Somos energía, así de sencillo. Y somos antenas emisoras y antenas receptoras de información. Entonces yo recuerdo un paciente mío, abogado, que son bien escépticos, y yo un día le dije, por el proceso que estaba viendo, yo le dije, ¿sabes qué? Deberías ir a una constelación. ¿Para qué voy? Yo no creo en esa mierda. Yo le dije, bueno, lo bonito de las constelaciones es que no es cuestión de fe. Así usted crea o no crea, ellas funcionan. Y aparte de eso, le dije yo, las constelaciones tienen fundamentación científica en la física cuántica. Es que yo no creo en la física cuántica. Yo le dije, ¿no? ¿Tenés un celular? Y me mostró un celular de alta gama. Y le dije, ¿cómo se explica que yo desde mi celular te pueda mandar una foto o un video a tu celular, usted estando en un estadio con 50,000 personas, y esa foto y ese video te llega única y exclusivamente a ti y no a las 50,000 personas, y no hay un alambre, no hay un cable que esté uniendo mi celular con tu celular? Yo le decía, así funcionan las constelaciones. Yo me convierto en un agente emisor de información. Yo le estoy mandando información consciente e inconsciente a las personas que están ahí. ¿Ya? Y esa persona recibe información, pero también está devolviendo información. Pero como los radios, y es muy simpático esto, tiene que haber una sintonía. Y uno dice, entonces yo cómo sé si estoy sintonizado o no. Es que por fortuna no hay necesidad de hacer ningún esfuerzo para sintonizarse. El universo se encarga de eso. Por ejemplo, un gran amigo mío, que él primero no creía en las constelaciones, y él iba a las constelaciones, pero iba como muy negado, hasta que un día le diagnosticaron a él un cáncer muy extraño, ¿sí? Y bueno, él vivió pues su proceso y todo esto, y un día fue a una constelación y alguien lo eligió para que fuera un representante, y nosotros le asignamos letras, no le decimos, ve, vas a representar a Mario, ni vas a... No, simplemente una letra. Y cuando terminó la constelación, él preguntó, ¿y yo quién representaba?
Y el dueño de la constelación le dijo, vos representabas un tío mío que murió de un cáncer y le dio el nombre del cáncer. Y él me dijo, puta, el mismo cáncer que yo tengo. Entonces yo lo miré y le dije, manito, parece que no te vas a tener que morir, porque ya en esa constelación te tuviste que morir. Entonces fue muy gracioso y él está vivo todavía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una resonancia, no es por casualidad que te elijan para representar un rol. Y ahí es donde viene lo bonito de los estudiantes o las personas que asisten mucho a constelaciones. Porque la gente dice, ahí me encanta como dice mi amada Reyán, la gente dice, yo quiero ir para apoyar, para ayudar. ¿Qué va? ¿Qué mierda? Usted no viene aquí a apoyar, usted viene a sanarse. Porque no es por casualidad que te elijan como Pepito Jiménez o porque como también, y esto es lo que confirma que esto no es espiritismo, a una persona la pueden pedir a que represente un riñón, puede que represente un hermano que está vivo, puede que represente a una nueva pareja. O sea, no está, si fuera espiritismo tendríamos que sacar una tabla ouija y ahí sí salgo yo corriendo, o estaríamos trabajando solamente con muertos. Pero no, yo tengo testimonio, voy a buscar aquí un testimonio que esa persona me autorizó hace tiempos, eso es del 2023, permítame un segundito, la busco, porque es muy lindo ese testimonio y quiero que alguien que me lo lea, segundito, yo la... Mientras que busca igual, alguien puede representar una emoción, puede representar el amor, puede representar dinero, puede representar el trabajo, puede representar, porque la energía se manifiesta de diferentes maneras. Puede representar tu mascota, puede representar todo lo que contiene energía y la energía está en todo. Entonces, eso es muy interesante poder comprender, poder comprender nuestra posición en el sistema, la que podemos ver, pero mejor aún es poder acercarnos y ver lo que hasta ahora ha sido invisible, que no Muy sabemos, importante. estamos en una batalla y en una pelea, pero no sabemos con qué ni con quién, pero está ahí, se siente. Sí, Ahí Luis, está tu testimonio. perfecto. Luis, ¿quiere también hablar? Abre el micrófono, Luis. Mira, es que me ha pasado recién. Estoy muy emocionado todavía. Tú sabes que el cuento que haces siempre del niño que va al espejo, yo te comenté un día, hace mucho tiempo, como 2, 3 años atrás, de que a mí me emocionaba eso. Hoy sucedió lo que nunca se había sucedido. Cuando yo te escribí por el chat la palabra éter y tú estás hablando y estás diciendo y repetiste esa palabra, ahí me entiendo que por qué yo me emocionaba de que cada vez que ese niño cruzaba la cortina, yo también iba con él, yo también estaba expectante de ese papá. Hoy tú me diste a mí la respuesta, o sea que me has hecho como una constelación, porque sí entendí que yo soy el niño que estaba buscando también a mi papá. Excelente. Y así, Esa palabra que tú repetiste me hizo ¡pum! eso es lo que es la epogé, el despertar de conciencia, el clic que muchas veces hace. Miren esto, ¿alguien puede leer este testimonio? ¿Lo puede leer ahí o está muy difícil? No, ahí se ve. Maciel, ¿lo puedes leer? Abre el micrófono. Maciel, abre el micrófono. Sí lo puedo leer. Dice, hola Ramiro, solo quería agradecerte una vez más. El día de mi primera constelación no entendí mucho de cómo se hacía la sanación, pero se me quedó en la mente que ayudando a sanar a otros, sanamos nosotros. Y a mí me tocó ser parte de la constelación de un hermano muerto. Y el mío, que está vivo, que me odiaba y hacía muchos años no me llamaba, a la semana me llamó de la nada y me dijo, hermana, hoy te suelto y quiero estar en paz contigo. Yo me quedé fría. Esto es mágico. Gracias.
Y mire lo que le pasó a esa misma persona. Voy a bajar un poco más porque ella después asiste a otra constelación y le tocó. Y mire, lea ahí, por favor, Maciel. Y dice, hola Ramiro, no sé si es coincidencia o magia, no lo entiendo aún. ¿O tú me puedes explicar qué relación hay en esto? Yo hice constelación y yo era el novio de la persona que consteló. Ella tuvo relaciones horribles, al igual que yo las tuve, y me identifiqué con ella. ¿Te acuerdas cuando le dolía el ano? Yo era la futura relación buena y así lo sentí. Y resulta que me fui a un crucero y mi novio, la buena relación que tengo ahora, me dio un anillo de compromiso justo después de esa constelación. Y ella me manda La la foto foto. del novio entregándole el anillo. Y, y lo curioso del caso es que yo luego le explico una cosa que ya es desde la simbología de Lacan, que era un discípulo de Sigmund Freud, que él dice, el anillo es una representación simbólica del ano. La palabra anillo viene de ano y es el final de algo, encontrarle el culo a algo, en los anales de la época, en tal cosa. Y entonces lo que dice, bueno, en un matrimonio yo te doy el anillo y tú me das el otro anillo, pero en fin, alguna cosa le va a dar. Entonces es muy gracioso en ese sentido poder entender toda esa simbología, toda esa metáfora, todo eso que en el cuerpo es una poesía. Y la poiesis es lo que emerge, lo bonito, lo trascendente, la sanación, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ahora, otra cosa que decía claramente Luis, y es que te emocionás. Pues bueno, por etimología, la palabra emoción, el prefijo e quiere decir energía, moción, movimiento. O sea que es energía en movimiento, ¿ya? Y hay dos tipos. Gracias por el comercial, así se llama mi empresa. Excelente. Qué lindo, excelente. Entonces, el punto es que efectivamente nosotros llegamos al punto en el que movemos energías. Desde lo más sutil, hay dos energías, la energía eléctrica y la energía magnética, ¿sí? Y todo eso se da en un campo, incluso que ahí es donde viene lo interesante de las constelaciones vía Zoom, porque eso fue un reto, un desafío. ¿Y cuándo empezamos nosotros a trabajar las constelaciones vía Zoom? Con la pandemia. ¿Y será que eso va a funcionar? Yo sí creía que iba a funcionar. ¿Por qué? Porque la inteligencia básica del ser humano es la imaginativa, la imagen. Y aquí tenemos la imagen. ¿Sí? Por eso, como en la época de Jesucristo no existía el PowerPoint, él hablaba a través de parábolas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos lleva a imaginar cosas. La parábola de los talentos nos lleva a imaginar y nos lleva incluso a direccionarnos hacia la prosperidad, porque eso es toda una lección de economía que él nos da ahí. Entonces, y ahí viene una historia que tal vez muchos de ustedes me han escuchado, y es de un gran maestro que yo tuve, viejito filósofo, antropólogo, teólogo y sacerdote y sexólogo. Y yo vengo de una familia muy moralista y a mí me impactó mucho cuando él llegaba en clase y nos decía, miren, pichones de psicólogos, las palabras no son unas hijueputicas ahí, las palabras tienen poder. Las palabras pueden cambiar una vida, pueden bajar un fierro o subir otro. Nos lo decía así, sin vergüenza, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es bien importante que él nos hacía referencia a algo que tiene mucho que ver con las constelaciones familiares. Y es que esto es un proceso de inteligencia. Pero ojo, porque la gente cree que ser inteligente es tener muchos títulos pegados en la pared, sacar notas muy altas, y no. Por etimología, para jugar fútbol, impresionante, pero yo no lo pongo a administrar una discoteca. Se la tira toda en perico, en marihuana y en cocaína, ¿cierto? Entonces hay muchos tipos de inteligencia. Yo recuerdo que una vez en Boston estaba yo dando una conferencia para unos médicos sobre inteligencia emocional
Y, ¿qué pasó? Se me salió, no, ahí se cayó uno. Estoy ahí todavía, ¿cierto? Ok, es en el computador que se me desconectó. Muy bien, entonces, estaba yo dándole una conferencia a unos maestros sobre lo que era la inteligencia emocional, y resulta que llega y un médico me dijo, doctor, cuando le expliqué lo de la etimología de la palabra, le dije, doctor, si inteligencia es leer en el interior, ¿quién es más inteligente, un perro o un ser humano? Y él me dijo, depende. A nivel olfativo, ¿sí? Cuando yo llego y él me dice, doctor, ¿quién es más inteligente, un perro o un ser humano? Y yo le dije, depende. A nivel olfativo, ¿quién hace una mejor lectura en su interior y distingue entre múltiples olores? Indudablemente que el perro. Pero a nivel de la imagen, ¿quién hace una mejor lectura en su interior y distingue entre múltiples imágenes? Obviamente que el ser humano, me dijo él. Y yo le dije, mire, se lo voy a mostrar de una manera muy simple. Le pregunté, ¿usted tiene hermanas? Y me dijo, sí. Yo le dije, bueno, yo a usted no lo conozco, creo que a su hermana tampoco. Supongamos que su hermana viene de viaje y hay que ir a recogerla en el aeropuerto. Yo no la conozco y usted me pide el favor a mí de que yo vaya y la recoja. ¿Usted qué me entrega a mí para yo ir a recogerla? Él inmediatamente me dijo, obviamente una foto. Yo le dije, exacto. Si fuéramos a mandar un perro, le entregábamos los calzones de su hermana. ¿Usted se imagina donde me entreguen a mí los calzones de la hermana y yo en el aeropuerto? No la voy a encontrar. Y si al perro le entregan la foto, tampoco la va a encontrar. Entonces las constelaciones familiares nos invitan a hacer una lectura interior. Y con base en eso que yo estoy leyendo, voy expresando qué siento, qué sienten los otros, qué siento ante determinadas personas. ¿Van comprendiendo la relevancia de esto? Y que no necesita tener los mejores. Por eso, eso es una de las cosas lindas de la formación que nosotros ofrecemos. No te pedimos, venga, es que usted tiene que tener un doctorado, tiene que ser psicólogo, tiene que ser psiquiatra. No. Lo más importante es que usted es un ser humano. Y como ser humano, entonces, ahí usted puede darse la oportunidad de decir, ok, yo puedo también sanarme y contribuir a la sanación de mi sistema familiar. Porque por ahí empezamos, ¿sí? A mis personas alrededor. Porque tú te conviertes en un agente de cambio sin mucho esfuerzo. Entonces es bien importante esa connotación, ¿ya? Ahí es donde vamos funcionando en ese sentido. Entonces, voy a explicar cómo se hace, por ejemplo, una constelación virtual. Luego abro micrófono por si alguien quiere hacer preguntas. Mientras tanto, yo vuelvo y conecto el otro dispositivo, que es donde manejo la música. Y si quieren, hacemos un receso de 5 minutos para ir al baño. Luego hacemos la meditación. Y después de la meditación, entonces les escucho nuevamente cómo se sienten después de la meditación, que es una constelación. Y aparte de eso, hacemos el sorteo de la constelación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona una constelación virtual? Vamos a suponer que Maciel fuera la persona que se hubiera ganado el sorteo, ¿sí? Entonces, yo, el mismo día de la constelación, yo abro mi sala de Zoom, si es por Zoom, y la entrevisto a ella media hora antes. Y en esa entrevista, yo le empiezo a hacer preguntas a ella, y dentro de esas preguntas empiezo a escoger, entre ella y yo empezamos a escoger personajes. Lo primero que yo le voy a preguntar es, Maciel, ¿tienes claro qué es lo que quieres constelar? Ramiro, no tengo claro. Ok, listo, no hay problema. Yo le sé hacer algunas preguntas para clarificar qué es lo que quiere y puede constelar. Listo. En ese diálogo, ella y yo vamos escogiendo personajes. Mire, por ejemplo, van a perdonarme el desorden, pero así lo hice de una constelación. Aquí ven más o menos algo así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que quería trabajar la prosperidad. Entonces, mire, tuvimos una serie de personajes. Era prosperidad, la letra A. Fulanito de tal, la letra B. Pepito Jiménez, la letra C. Por aquí, la libertad, el ser salvadora, el marido que tal y tal cosa. Entonces, vamos escogiendo una serie de personajes y se van escogiendo letras para representarlo. Aquí vemos, por ejemplo, las personas que estuvieron en esa constelación. Entonces está la letra A, la letra B, la letra C. Y ella luego de que
cuando vamos a hacer la constelación, entre ella y yo escogemos, no estamos sino ella y yo en la entrevista. Después de que yo ya le hago la entrevista, le digo, ¿sabes qué? Voy a abrir la cámara, y voy a abrir el salón para las personas que van a participar. Generalmente convoco 20 personas, por eso hoy me gusta el número que estamos, porque no me gusta que hayan tampoco muchas personas. Entonces, entre las personas que van entrando, de ahí la saludo, le pregunto de dónde estás, y de ahí luego hacemos la meditación. Y después de la meditación, entonces ya Maciel, si fuera la que se hubiera ganado la constelación, entonces diría, Rosaida, te pido el favor que represente la letra C. Usted no tiene ni puta idea qué es la letra C, entonces se preocupe por eso. Y a otra le va a decir, ve, te pido que represente la letra A. Y así todas las letras, y nosotros ahí en la pantalla le vamos cambiando la letra. ¿Ya? Después de que ya alguien también va a representar a Maciel, pero no sabe que está representando a Maciel. ¿Ya? Y entonces hay por ahí unas 10 personas que ya tienen letras que solamente Maciel y yo sabemos qué representa cada letra. ¿Sí? Y de ahí yo empiezo a preguntarle a las personas qué están sintiendo. Pero no solamente qué está sintiendo con respecto a ella misma, sino que es muy gracioso porque la persona puede decir, ve, Ramiro, soy la letra B y la letra J. Yo como que no la puedo ver, no, me cae mal, me fastidia. Usted de la nada empieza a decir cosas así. Entonces yo siempre le digo a las personas que si alguien dice, ve, por ejemplo, ese flacuchento, gibrotado, malparido, porque hay que decirlo sin vergüenza. Entre otras cosas, lo primero que le digo es no se guarde ninguna palabra. ¿Sí? Entonces va a decir, ve, ese gibrotado, malparido, de gafas, tal, me cae mal, es la letra J. Y si usted es la letra J y por casualidad es un flaco, ojibrotado y malparido, no se lo tome personal, es por la constelación que le tocó representar ese rol, ¿cierto? Por esa coincidencia. Por eso digo, no se tomen nada personal, ¿ya? Porque no es por casualidad. Y exprese lo que está sintiendo, vuelvo y reitero. Le pedimos siempre a las personas que sean muy honestas. Si no siente nada, diga, no siento nada. Pero si siente algo, por absurdo que sea, que lo exprese sin vergüenza. Yo soy el primero que pierdo la vergüenza. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, Ramiro, soy la letra D y me está picando el culo. No tiene que decir, ay, ¿cómo digo que me está picando el culo? ¿Será que digo que me está picando por allá por donde no entra el sol? ¿O será que digo que es la esteril? No. Dígalo sin vergüenza. Y eso parece chiste y no es chiste. Porque la persona tiene que expresar lo que está sintiendo o lo que no está sintiendo. Le pedimos que sea muy honesta. Si no siente nada, diga, no, yo no siento nada. Y está bien. Eso hace parte de la constelación. ¿Ya? Es muy importante todos esos detalles. Que las personas tengan claridad en ese sentido. No se tome nada personal. Exprese sin reserva todo lo que está sintiendo con respecto a sí mismo y con los otros personajes. ¿Ya? Eso es lo esencial de una constelación virtual. Cuando estamos presencial, yo les doy una premisa adicional. Luis lo sabe. Yo digo, no haga ningún movimiento sin antes anunciármelo a mí. Por ejemplo, Ramiro, soy la letra B y quiero abrazar a la letra J. Si yo lo autorizo, va y abraza a la letra J. Ramiro, soy la letra F y quiero matar a la letra B. Si yo lo autorizo, va y la mata. Si no lo autorizo, no vaya a matar a nadie sin autorización. Eso lo digo cuando estamos presencialmente. ¿Sí o no, Luis? Que así soy yo. Entonces, es muy importante que no se tome nada personal. Y otra cosa que siempre le digo a las personas, porque incluso hasta por las constelaciones vía Zoom, hay gente que empieza a sentir cosas muy malucas. Y dice, ay, Ramiro, ¿será que yo voy a quedar poseído, poseída? No se preocupe, que esto no es espiritismo, no es posesión, es simplemente la activación de una memoria ancestral en ti que se está activando y que tú también estás sanando. Entonces es muy importante que la persona, pero eso sí, siempre le digo a las personas, usted no tiene que sufrir, no tiene que sufrir. Y entonces, si una persona se está sintiendo muy mal, puede decir, Ramiro, yo no estoy pudiendo con este personaje, cámbiemelo, y yo lo puedo cambiar, y no hay problema. ¿Ya? Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta, tenerlo claro.
¿Alguna pregunta sobre la parte técnica, la parte que sustenta lo científico, lo psicológico, lo filosófico en las constelaciones? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer enseguida? Si quiere, hacemos un receso de 5 minutos. Yo, mientras tanto, vuelvo y entro desde el otro dispositivo, que ahí es donde pongo la música. Me preparo para que hagamos la meditación. Después de la meditación, hacemos entonces ya lo que quieran contar cómo se sintieron con la meditación, que es una especie de constelación que yo preparé, es de mi propia autoría y es con mi propia voz. Después de que hagamos la meditación, la gente me va a decir, vea, siento esto, no sentí nada, no hay problema. Y después hacemos el sorteo entre los que quieran ser sorteados para ganarse una constelación virtual que la haríamos el próximo miércoles. ¿Estamos bien así? Perfecto. Entonces, 5 minuticos de receso. Listo. Perdón, ¿entramos con el mismo coso de Zoom No, o no dejamos la salgan. cámara? Simplemente puede quedarse ahí sin Ok, salir. No se tiene que ir, puede dejarlo ahí. Son 5 minuticos nomás. Si va a ir al baño, perfecto. simplemente le pone mute al micrófono para no sentir no, olores no, ruidos ni nada por el estilo. O pueden Ok, apagar la pantalla si quieren moverse, pero quedamos ahí, no se eso salgan del sí. Zoom. Gracias, Maciel, gracias. Dale, va. Muy bien. Vamos abriendo los ojos y volviendo al aquí y a la hora para que el que quiera, la persona que quiera expresar cómo se sintió con la meditación y de ahí luego voy a explicar cuál va a ser la dinámica del sorteo. Hacemos el sorteo y todos van a quedar cordialmente invitados para el próximo miércoles. La persona que se gane, porque solamente uno se va a ganar la constelación, va a ser la persona directamente constelada y los demás van a participar como constelados indirectos. Recuerden que asistir como constelado indirecto no es ayudar, sino también ayudarse a sí mismo. Listo. Entonces, muy bien. ¿Alguien quiere abrir el micrófono? ¿Cómo se sintió con la meditación? ¿Alguna pregunta de la meditación? Esa meditación, como les digo, se las puedo compartir para que la puedan hacer luego nuevamente. Perfecto. ¿Alguien quiere mencionar? ¿Alguien dijo que le dio sueño? Excelente. Eh, sí, Rosaida. Rosaida. Primero, felicitarte. Una meditación preciosa. He hecho varias meditaciones que tienen que ver con la niñez y esta me ha parecido espectacular. Gracias. El proceso que viví y lo que sentí no lo había sentido antes. Es lo que te puedo decir. Sí que Ok. te lo agradezco muchísimo. Y si la podemos tener, pues sería magnífico también para volverla a repetir.
Claro que sí, tengo esa y otras cuantas que también les puedo luego compartir. La que vamos a hacer el miércoles próximo es parecidita pero distinta. Muy bien, por ahí Mm. creo que Lili había levantado la mano o me pareció o ya se arrepintió. Sí, sí, Ah, sí, 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 se arrepintió, sí, sí, va a me hablar. arrepentí, ya puedo hablar. Dale, claro que sí. No, genial, me pareció chévere porque pues muchas veces uno no piensa que va más allá de mi papá y mi mamá y mis abuelos y ya está, pero como tú dijiste, es una cantidad de ancestros que uno no valora, realmente no le da el valor que tiene toda la trascendencia de la vida de uno. Entonces es una parte muy interesante porque sí, estuvo genial. Uno cierra los ojos y se teletransporta a la casa materna, cuando veían a sus hermanos, a la niñez. Entonces me pareció muy bueno y le agradezco mucho. Gracias, gracias, sí. Y una de las cosas que no recuerdo bien si lo menciono en esta, creo que sí lo menciono en la meditación y si no en otras, de que uno mira, por ejemplo, papá, mamá, abuelos, Ujú. bisabuelos, tatarabuelos y cientos, miles de personas, Sí. y con uno solo de ellos que no hubiera podido crecer hasta una edad en la que transmitiera vida, no estaríamos nosotros aquí. Por eso nosotros siempre decimos, sea el papá y la mamá que nos tocó, son los únicos padres posibles para yo ser quien soy y por lo tanto son los padres correctos. Ujú. Son los que son. Así de sencillo. Bien, Muchas gracias. con gusto. ¿Alguien más quiere compartir? Abre el micrófono, Maciel, que no te... Luis quiere compartir. Luis, dale, Luis. Bueno, muchas veces has tenido este tipo de, ¿cómo es? De lo que ¿Meditaciones? hicimos, de meditaciones. Pero en esta, cuando hiciste que saludáramos, que le diste una parte más importante a los ancestros, ahí sentí algo muy increíble, como si tuvieran necesidad de hablar, algo en la garganta, que era como algo apretado, como que querían hablar. Y cuando ya me voy, siento todavía eso en la garganta y mucho calor en la mano derecha que me hace como cuando me despido y que veo toda la familia otra vez de vuelta, es como si lo que yo tengo en la mano es algo que tengo que salir con ello. Perfecto, Luis. ¿De qué te das cuenta con eso? ¿Qué aprendes para ti? ¿Qué descubres para ti? No entendí cómo hay algo que debería de decir y no lo digo, y, Perfecto. y que hay algo que me están entregando y me quema en las manos, Eso pero no sé regularmente lo en constelaciones hacemos referencia que son secretos, son cosas que se quedan atrancadas y es bueno como para complementar la meditación que te des la oportunidad de escribir todo lo que tú no has podido decir, todo lo que tú crees que te criticarían los ancestros, ¿ya? Porque evidentemente tú estás representando elementos no expresados dentro del sistema y obviamente entonces eso tal vez a alguno de esos ancestros quiso expresarlo y no lo pudo expresar y eso habita en tu memoria del inconsciente colectivo. Muy bien, ¿alguien más quiere compartir algo? Judith, sí, abre micrófono. Hola, ¿cómo Hola estás? Judith, ¿cómo estás? Muy bien y con Bien, tendencia a mejorar. ¿Y tú cómo andas? bien, gracias a Dios. Bueno, quería que compartir con ustedes que tuve un poco de resistencia porque, bueno, todo iba bien cuando dijo, bueno, ve a tus abuelos, a tu bisabuelo, a tu mamá, pero cuando me tocó mi papá, como que hice un poco de resistencia porque hoy en día todavía sigo en conflicto con él, pues, ¿sabes?
Sin embargo, accedí un poco y he sentido que me he sentido como un poco mejor, ¿no? Sin embargo, yo no sé si es normal, pero sí sentí como un dolor en el oído. No sé si esa cosa tiene que ver, Excelente, pero excelente, porque te está señalando el oído izquierdo, ¿correcto? sí. Muy bien, entonces, en psicología, las resistencias son un mecanismo de defensa del sistema psicológico. Los que se leyeron el libro Este dolor no es mío, si no lo has leído, sería bueno que lo leyeras. Ahí habla de la importancia de uno integrar el padre con respecto a lo que es esencialmente dentro de uno. No es que uno tenga que ir y hablar con él, no, yo lo hice, por fortuna, gracias a una constelación y un sueño que después tuve, porque yo también trabajo con el análisis, la interpretación de los sueños, y un sueño me reveló algo que yo tuve la fortuna de poder aclarar varias cosas con mi padre. De hecho, después damos una charlita sobre los sueños y sobre el inconsciente, cómo funciona. Y el oído izquierdo, simbólicamente, nosotros le enseñamos a los estudiantes qué representa. El oído puede que tú hubieses querido o hayas sido muy rebelde dentro de tu esencia femenina. ¿Por qué? El lado izquierdo representa el lado femenino y el oído representa la obediencia. Por eso nos dicen nosotros, por un oído le entra y por el otro le sale. Le jalaron las orejas, ¿ya? Entonces es un asunto para que tú lo reflexiones. ¿Cómo has sido tú con respecto a la obediencia? ¿O por exceso o por defecto? Mm, ok. Perfecto. ¿Alguien más? Dale, Antonella. Ay, déjame, Antonella, ya. Ya le... Perfecto. Ya me giré, ¿por qué me giré? Ahí estoy, ya va. Ahora No, sí. listo, dale. Ya, ya me devolví. Dos cosas quiero saber. Cuando al cerrar los ojos que comenzó la meditación, en parte, no sé si es mi sistema nervioso, si soy yo, pero comienzo como a, no sé si te diste cuenta, yo no sé, pero yo sentí que estaba como haciendo fuerza durante la meditación, me temblaba mucho esto y me dieron ganas de llorar justo en la última parte cuando dijiste, mamá, ok, mamá, papá, o al Ujú. contrario, que les diera la espalda y mirara al frente y avanzara en esa parte. Mucho arraigo todavía con ellos. ¿Tú eres madre o no tienes hijos? Un chihuahua. Un chihuahua. Claro. Además, probablemente te tocó ver sufrir mucho a tu madre. ¿Sí? ¿Ya? ¿Dos qué? Yo creo que a los dos. A los dos los viste sufrir. Ok. Precisamente por eso, eh, muchas veces a nivel consciente o inconsciente, podemos direccionarnos a mejor tener una mascota o tener hijos. No. ¿Por qué no tener hijos? Porque es que eso se llama en constelaciones muerte de familia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que yo no quiero que un hijo mío sufra como sufrí yo viendo los conflictos de... ¿Comprendes? Eso no es ni bueno ni malo. De hecho, yo soy padre de tres personitas muy lindas. La hija mayor decidió no tener hijos. Ok, muerte de mamá, muerte de papá, muerte de familia. Perfecto, no hay problema. La otra es la madre de mis dos nietos. Y mi otro hijo que tiene 18 años, él dice que sí quiere tener hijos. Está bien. Entonces, En su momento, bueno, claro. ya. Y Mm. toda esa tensión en el cuerpo es probablemente porque se activó una memoria de tu infancia que tal vez los veías en conflicto y te tensionabas. Y entonces, ¿dónde me meto? ¿Debajo de la cama? ¿Debajo de qué? ¿Dónde me escondo? ¿Qué pereza? Voy a defender a uno. Pero entonces, cuando uno... Puede ser porque es cierto, ellos ambos vivieron en conflicto durante el matrimonio, durante el tiempo de mi hermana y yo, de la niñez, eh, vivieron en conflicto eterno hasta que se separaron. Perfecto. Y nosotros cargamos esos dolores en el cuerpo. Por eso el cuerpo lleva la cuenta. Los dolores y las tensiones.
Ya, porque uno se tensionaba, imagínense. Uno pues decía, ay, hijo de mi chica, donde mi papá y mamá, entonces yo qué va a hacer conmigo, qué va a pasar con mi historia, yo con quién voy a quedar. Si me quedo con mi papá, siento que estoy traicionando a mi mamá. Si me quedo con mi mamá, siento que estoy traicionando a mi papá. Entonces es un conflicto muy fuerte. Por eso la sabiduría de las parejas que consciente y maduramente se saben separar, donde lo primero que le quitan es todo ese peso a los hijos de resolver ese chicharrón y o de quedarse con una lealtad hacia el uno o hacia el otro. ¿Ya? Pero si ellos obviamente no lo hicieron fue porque no tuvieron el nivel de conciencia, no lo hicieron de maldad, con toda seguridad que no. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? Y si no, nos vamos con el sorteo entonces. A la voz de uno. Cataño, Díaz, María del Rosario. Abre micrófono. Maciel, ayude para que active el micrófono, ¿tú sabes? Sí, sí, sí. Ya, perfecto, ya la activó. Bien. Yo creo que yo me dormí porque de lo que ella está hablando yo no recuerdo nada. Perfecto. Yo creo que yo llegué hasta donde empecé a caminar en medio de todos. Y de ahí para allá yo no recuerdo nada. Perfecto. No te preocupes que se ha demostrado científicamente que el inconsciente no duerme. Esto se ha hecho investigaciones, por ejemplo, con personas que están en un laboratorio durmiendo y le ponen electroencefalogramas y electrocardiogramas. Y entonces la persona está durmiendo y entra alguien al cuarto y hay un cambio a nivel de las ondas cerebrales y las cardíacas. ¿Ya? Puede que la persona no se despierte, pero hubo un cambio, o sea que hubo percepción. La persona percibe información. También se ha hecho con personas que han estado en estado de coma. ¿Ya? Entonces siempre estamos recibiendo información. Cuando se activa una resistencia, por ejemplo, de quedarse dormido, puede que diga, yo estaba muy cansada. Sí, puede que sí, pero hay momentos en que hay cosas que puede uno estar muy cansado. Cuando algo te llama mucho la atención, uno no hace el esfuerzo por no dormirse. Cuando ha pasado cuando ven una película y uno es peleando con eso y peleando, perfecto. Pero lo bonito es, como yo les voy a compartir la meditación, es que después la pueden hacer, preferiblemente en estado de vigilia, escuchando la letra. ¿Ya? Y después vuelven y la escuchan en la noche y va a tener un impacto más profundo. ¿Ya? Muy bien. Okay. ¿Alguien más? Bueno, entonces les voy a explicar cómo... Sorteo. Perfecto. Entonces, ¿cómo va a ser el sorteo? A mí me gusta trabajar, hablamos ahora de la imagen, y yo trabajo lo que es la semiótica, la simbología del tarot. No es de una manera, o sea, cuando lo trabajo no es de una manera adivinatoria, yo lo trabajo de una manera distinta. Es como una tendencia energética, psicológica, y tiene fundamentación dentro de la psicología. Pero aquí no va a ser una lectura del tarot, sino que vamos a hacer una rifa con las cartas del tarot. Después algún día voy a dar una charla sobre el tarot. Sobre la simbología, la semiótica del tarot. Si a mí alguien me llama y me dice, Ramiro, por favor, léeme el tarot a ver si me gano la lotería, le digo, pendejo, pendeja, ya me lo hubiera ganado yo. No le he ganado todavía, no he podido, entonces no venga con esas pendejadas que no va a funcionar para eso. Entonces, aquí hay 22 cartas. La carta más grande de todas es el 0. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Según el orden en que yo voy viendo aquí las personas, yo voy preguntando a los que van a participar. Maciel, tú no vas a entrar en el sorteo. Listo. Entonces, yo llego y le digo, por ejemplo, muy bien, Antonella, dame un número del 1 al 22. Entonces ella me dice, el 17. Entonces yo llego y cuento 17. Y cuando sale... Estaba pensando en ese número, susto. Ok, entonces ya estamos conectados, ¿te das cuenta? Entonces yo llego y saco, salió el número 6. Bueno, puede que otra persona saque el 4 y otra saque el 21, porque están numeradas, son 22, pero están numeradas el 21 porque está el 0. Entonces, yo voy a escucharlos a todos. Y la que saque la carta más alta, siendo el 0 la más alta. Pero si alguien me dice, Ramiro, me salió el 0, entonces ya no. Yo sigo preguntando a otros, porque si a otra persona le salió el 0 también, entonces ya la sorteo entre ellas dos. Porque eso es lo que yo considero más justo. ¿Listo? Muy bien. Es importante, tal vez no para hoy en el sorteo, pero para el día de la constelación,
Si van a participar como constelados indirectos, sí deben de tener la cámara abierta. La persona que va a ser constelada directa, tal vez no, pero entonces ahora, incluso hasta los que están con la cámara apagada pueden participar del sorteo. Yo sí le voy a preguntar a cada uno, ¿quieres? Sí, sí, bueno, perfecto. Si alguien me dice no, listo, no hay problema. Listo. Entonces, ¿quedó claro lo del sorteo? Voy a parar ya la grabación porque esto no interesa. Ay, espera un segundito que por hacer algo dice algo distinto. Ok. Detener la grabación. Detener la grabación.